¿Alguna vez te has detenido a pensar, ¿por qué tu vida parece haberse llenado de sombras? No es solo que las cosas salgan mal. Es como si la mano protectora de Dios ya no estuviera ahí. Y déjame decirte algo con toda franqueza. Si sientes que tus oraciones no pasan del techo, que tu paz se ha evaporado y que cada puerta que intentas abrir se cierra, no lo ignores. No es casualidad. Puede ser una advertencia directa del cielo. Hoy no vengo a entretenerte, vengo a hablarte como un guerrero espiritual que ha visto estas señales repetirse una y otra vez en personas que se apartaron de Dios y que pagaron el precio. No quiero que seas uno de ellos. La primera señal es clara y peligrosa. El pecado oculto empieza a salir a la luz. Lo que antes mantenías bajo control, lo que creías que nadie sabía, esa adicción, esa relación prohibida, esa mentira que guardabas, de pronto empieza a exponerse. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando la mano de Dios se retira, la gracia que antes cubría tu vergüenza ya no está, y lo que estaba oculto se vuelve visible. Esto no es un castigo por capricho, es un llamado de emergencia. Recuerda lo que dice en Números 32:23. Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Saúl es el ejemplo perfecto. Mientras Dios estaba con él, dirigía con poder. Pero cuando se apartó, sus inseguridades y celos lo consumieron hasta destruirlo. Si hoy tus pecados están saliendo a la luz, no es para humillarte, es para detenerte antes de que te pierdas del todo. Es Dios diciendo, vuelve a mí antes de que sea tarde. La segunda señal de que la mano de Dios ya no está contigo es devastadora. Las relaciones que antes eran fuertes comienzan a romperse sin explicación. No hablo de simples discusiones, sino de quiebres profundos, de amistades y lazos familiares que parecían inquebrantables, pero que de pronto se desgarran. Y aquí debes entender algo. Cuando Dios se aparta, la unidad se debilita, porque Él es el verdadero vínculo que sostiene toda relación. El enemigo sabe que si logra aislarte, eres presa fácil. Por eso, cuando la cobertura divina disminuye, los ataques se intensifican, malentendidos, ofensas que nunca se sanan, corazones que se enfrían. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en Mateo 12:25? Todo reino dividido contra sí mismo será asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cuando falta su presencia, la división se cuela como veneno. Tal vez hoy sientas que las personas más cercanas a ti se han alejado. Puede que incluso pienses, es que ya no me entienden, ya no me apoyan. Pero escucha, muchas veces eso no es casualidad, es una consecuencia espiritual. Dios permite que esas grietas aparezcan para que te des cuenta de que has estado caminando lejos de Él. Este no es el momento de buscar culpables, sino de preguntarte, ¿he dejado que mi orgullo, mi pecado o mi frialdad espiritual sean la brecha que el enemigo está usando para destruir mis relaciones? Si es así, el camino no es justificarte, sino humillarte ante Dios y pedirle que restaure lo que tú solo no puedes reparar. La tercera señal es quizás una de las más peligrosas, porque puede engañarte haciéndote creer que todo está bien. La apatía o el entumecimiento espiritual. Ya no sientes hambre por la palabra de Dios, la oración se convierte en una carga, y lo que antes te llenaba de gozo, como congregarte, alabar o servir, ahora te parece innecesario o aburrido. Escucha bien, cuando el Espíritu Santo se mueve en ti, hay fuego. Pero cuando la mano de Dios empieza a retirarse, ese fuego se apaga poco a poco, y lo más alarmante es que casi no lo notas. Es como una brasa que se enfría lentamente hasta quedar inerte. El enemigo quiere exactamente eso, un creyente frío, pasivo, sin pasión. La Biblia lo advierte en Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual es un estado mortal, porque no provoca que corras hacia Dios, ni que te alejes por completo. Te mantiene en un letargo que,
Si no despiertas, terminará matando tu vida espiritual. Puede que digas, pero yo sigo creyendo en Dios. Sí, pero ya no lo buscas con la misma intensidad. Y si no lo buscas, inevitablemente te alejarás más y más. Es como un soldado que deja de entrenar. En el momento en que llega la batalla, no tiene fuerza ni armas para resistir. Si hoy te identificas con esto, no esperes sentir ganas para volver a orar o leer la Biblia. El corazón se enciende cuando decides obedecer, no cuando las emociones lo empujan. Levántate, aunque no tengas ganas. Ora, aunque tu mente se distraiga. Lee, aunque no entiendas todo. Esas pequeñas acciones son pasos de regreso al altar, donde Dios volverá a encender el fuego en ti. La cuarta señal es la pérdida de paz, reemplazada por una inquietud constante. Cuando la mano de Dios está sobre ti, incluso en medio de las tormentas, sientes una calma sobrenatural que el mundo no puede explicar. Pero cuando esa cobertura comienza a retirarse, lo que entra es una sensación de agitación que no te deja descansar. Empiezas a vivir con ansiedad, preocupación excesiva y un peso en el pecho que no desaparece. Duermes, pero no descansas. Trabajas, pero nada te satisface. Caminas, pero sientes que algo falta. Y es que la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Sin Él, cualquier pequeña dificultad se siente como una montaña imposible de escalar. Jesús lo dejó claro en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz no se compra, no se negocia. Se recibe al estar cerca de Él. Y si ya no la tienes, es una alarma que no debes ignorar. He visto a muchos justificar esta falta de paz diciendo, es solo estrés, es mi trabajo, es que estoy pasando por mucho. Sí, esas cosas afectan, pero cuando Dios está contigo, su paz sobrepasa todo entendimiento. Si la paz se ha ido, es hora de preguntarte, ¿quién está ocupando el lugar de Dios en mi corazón? Como guerrero espiritual, te digo, el enemigo quiere mantenerte en agitación, porque sabe que una mente inquieta toma malas decisiones. Recuperar la paz empieza con regresar a la presencia de Dios, derramar delante de Él todo lo que te roba la calma y rendirle nuevamente el control. La quinta señal es la confusión constante. Cuando la mano de Dios está sobre tu vida, aunque no tengas todas las respuestas, sabes en qué dirección caminar. Pero cuando Él se aparta, las decisiones se vuelven un laberinto, las opciones parecen todas inciertas y la duda se convierte en tu compañera diaria. Empiezas a cuestionar todo tu propósito, tus relaciones, tus decisiones, incluso tu fe. Y aquí está el peligro. Una mente confundida es terreno fértil para que el enemigo siembre mentiras. Lo hizo en el Edén con Eva, distorsionando lo que Dios había dicho, y lo sigue haciendo hoy con quienes han perdido la claridad que solo su presencia puede dar. Primera de Corintios 14:33 dice, Dios no es Dios de confusión sino de paz. Si lo que domina tu vida es el caos mental, si cada paso que das lo das con miedo de equivocarte, eso no viene de Él. La confusión es señal de que has dejado de escuchar su voz claramente. Puede que sigas leyendo la Biblia, pero ya no logres discernir qué es de Dios y qué no. Puede que sigas orando, pero sientas que tus palabras rebotan sin respuesta. Esto no significa que Dios no quiera guiarte, sino que el ruido interno y externo ha ahogado su voz en ti. El remedio para la confusión no es pedir más señales, sino volver al primer amor. Cuando alineas tu vida con la palabra, las decisiones empiezan a aclararse, porque la luz de Dios vuelve a iluminar tu camino. Si hoy te sientes atrapado en la duda, no corras a buscar 1000 opiniones humanas. Corre a buscar la voz de aquel que nunca se equivoca. La sexta señal es dura de aceptar. La incapacidad para superar desafíos que antes eran manejables. Cuando la mano de Dios está sobre ti, afrontas problemas con una fuerza que ni tú mismo puedes explicar.
Pero cuando esa cobertura se retira, incluso las pequeñas pruebas parecen montañas imposibles de escalar. Antes, orabas y veías respuestas. Antes, las tentaciones llegaban, pero podías resistirlas. Antes, las crisis venían, pero salías fortalecido. Ahora, sientes que cualquier obstáculo te vence, que tus fuerzas se agotan antes de tiempo y que no tienes la capacidad de levantarte. Esto es señal de que estás luchando con tus propias fuerzas y no con las de Dios. Jesús dijo en Juan 15:5, «Separados de mí, nada podéis hacer». No es que no intentes, es que sin su respaldo, tus esfuerzos se convierten en golpes al aire. El enemigo aprovecha ese desgaste para llenarte de desánimo y convencerte de que no vale la pena seguir. Recuerda, cuando David enfrentó a Goliat, no ganó por su destreza, sino porque estaba respaldado por el Dios vivo. Pero cuando trató de caminar fuera de la voluntad de Dios, cayó en pecado y sufrió consecuencias dolorosas. La diferencia siempre estuvo en quién le daba la fuerza. Si hoy te sientes derrotado fácilmente, no es porque seas débil. Es porque intentas pelear sin el poder del Espíritu. Y eso es como ir a la guerra sin armadura. Como guerrero espiritual, te exhorto. No te resignes a esa derrota constante. Vuelve a la fuente de tu fuerza, porque solo ahí recuperarás la capacidad de vencer lo que ahora parece imposible. La séptima señal es silenciosa, pero mortal. La falta de convicción al leer la palabra de Dios. Cuando la mano de Dios está sobre ti, cada versículo parece hablarte directamente, confrontarte y guiarte, pero cuando esa cobertura se aparta, las escrituras se sienten como simples letras en una página. Lees, pero no te conmueve. Escuchas predicaciones, pero no te transforma. Aquí está el peligro. La falta de convicción es señal de un corazón endurecido. Y la Biblia es clara en Hebreos 3:15. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando la voz de Dios ya no te sacude, el pecado se vuelve más fácil de justificar y más difícil de abandonar. Tal vez antes un solo versículo te llevaba al arrepentimiento, pero ahora puedes leer sobre el juicio, la santidad y el amor de Dios sin sentir nada. No es que la palabra haya perdido poder, es que tú te has alejado de la fuente que la hace viva en ti. Esto no pasa de un día para otro. Es un proceso lento, donde cada vez que ignoras una corrección, tu corazón se vuelve un poco más insensible. Y llega el momento en que Dios sigue hablando, pero tú ya no escuchas. Si hoy la palabra de Dios no te impacta como antes, no esperes a sentir algo para volver. Clama a Él para que ablande tu corazón, para que su espíritu vuelva a encender en ti esa sensibilidad que te mantiene alerta y obediente. Sin esa convicción, el camino hacia la ruina espiritual es solo cuestión de tiempo. Ahora que conoces estas señales, quiero que entiendas algo crucial. No son simples advertencias para que las anotes y sigas como si nada. Son alarmas espirituales que Dios enciende para salvarte antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando la mano de Dios se aparta, no lo hace de un momento a otro. Primero te envía señales, y solo los que tienen un corazón humilde las reconocen y responden. Si al escuchar estas palabras te has visto reflejado en más de una señal, no es casualidad. Dios está usando este momento para sacudirte y decirte, vuelve a mí. Y créeme, no hay nada más peligroso que escuchar la voz de Dios llamándote y hacer oídos sordos. La buena noticia es que todavía hay tiempo. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él no quiere quitar su mano de tu vida. Al contrario, quiere cubrirte, guiarte y fortalecerte. Pero eso requiere una decisión de tu parte, humillarte, arrepentirte y rendirle nuevamente todo tu ser. Como guerrero espiritual, te digo con amor y firmeza, no esperes a que el dolor sea más grande para reaccionar. No esperes perderlo todo para caer de rodillas. Hazlo ahora. Vuelve al altar.
Restaura tu comunión. Y no permitas que nada ni nadie ocupe el lugar que solo le pertenece a Dios en tu vida. Si ignoras estas señales, el enemigo avanzará sin resistencia. Pero si las atiendes hoy, el cielo mismo se moverá a tu favor. Y lo que el enemigo quiso para tu destrucción, Dios lo convertirá en tu victoria. Quiero que imagines tu vida como una fortaleza. Cuando la mano de Dios está sobre ti, las murallas están firmes, las puertas seguras y los enemigos no pueden entrar. Pero cuando esa mano se retira, las murallas se agrietan, las puertas quedan abiertas y cualquier ataque puede alcanzarte. Ese es el peligro real de ignorar estas señales. Quedas expuesto espiritualmente. El enemigo no descansa. Él no se detendrá solo porque no tienes fuerzas o estás pasando por un mal momento. Al contrario, aprovechará tu vulnerabilidad para entrar con más fuerza, para poner más tentaciones, más engaños, más dolor. Por eso la Biblia dice en 1 Pedro 5:8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Si has notado que tu vida se ha vuelto un ciclo de derrotas, rupturas y vacío espiritual, no lo normalices. No digas, «Es parte de la vida». No. Es una batalla espiritual que estás perdiendo porque intentas pelearla sin la cobertura de Dios. La solución no es más fuerza humana, ni más consejos de personas. La solución es rendición total delante del Señor. Él es el único que puede levantar nuevamente tus murallas y devolverte la autoridad para resistir. Tu vida espiritual no se reconstruye con excusas, se reconstruye con obediencia. Y si hoy das ese paso, la mano de Dios volverá a reposar sobre ti y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hoy llegamos al final de este mensaje, pero quiero que entiendas que el verdadero final lo decides tú. Hemos hablado de 7 señales alarmantes que indican que la mano de Dios puede haberse apartado de tu vida. Pecado oculto expuesto, relaciones rotas, apatía espiritual, pérdida de paz, confusión, debilidad ante desafíos y falta de convicción al leer su palabra. Estas no son simples observaciones, son un llamado urgente del cielo. No tomes este mensaje como una advertencia más que olvidarás en unas horas. Recíbelo como una oportunidad para cambiar tu rumbo. Si reconoces que te has alejado, la única respuesta correcta es volver al altar. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado, pide perdón y sométete otra vez a la voluntad de Dios. Él está dispuesto a restaurarte por completo, pero no forzará tu decisión. Recuerda lo que dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. No importa cuán lejos hayas llegado, siempre hay un camino de regreso. Y empieza con un paso de humildad hoy. Como guerrero espiritual, mi misión no es solo enseñarte, sino impulsarte a la acción. No dejes que estas señales pasen desapercibidas. El tiempo de reaccionar es ahora, no mañana. Y si este mensaje ha despertado algo en tu corazón, escríbelo en los comentarios para que juntos podamos orar por ti. Y antes de irte, te invito a ver el siguiente video que está apareciendo en pantalla, porque tu restauración espiritual no termina aquí, apenas empieza.